Bueno, vamos a comenzar ahora con la siguiente parte. Habíamos estado hablando de potencial eléctrico y habíamos revisado algunas formulitas de trabajo y de energía interna. Vamos ahora a concretar con el potencial eléctrico, el cual vamos a simbolizar por la letra V. Vamos a decir que el potencial eléctrico se define como aquel trabajo realizado por unidad de carga eh, debido a la acción de un campo eléctrico para mover una carga de prueba desde el infinito, o sea, desde muy lejos, hasta un punto en particular dentro de ese campo. Es decir, que mide el esfuerzo que se hace para traer una carga eléctrica y moverla hacia lo más cerca posible de una carga eléctrica. También vamos a hablar de la diferencia de potencial eléctrico, que es lo que realmente nos sirve a nosotros en la realidad físicamente. La diferencia de potencial va a ser el trabajo realizado por unidad de carga debido al campo eléctrico para mover una carga entre dos puntos diferentes de ese campo. Vamos a suponer este campo eléctrico que aparece ahí, un campo positivo y las líneas de campo saliendo como todos conocemos. Vamos a decir que el potencial eléctrico tendrá que ver con el esfuerzo que hay que hacer para traer la carga de muy lejos y ubicarla en algún lugar dentro de este campo. Así. Matemáticamente, el potencial eléctrico V se va a calcular como el trabajo, dijimos, por unidad de carga. El trabajo lo vimos en la clase anterior, que era la carga de prueba Q sub 0 por el campo eléctrico E por D. Y bueno, abajo la unidad de carga de prueba, la carga de prueba. Entonces observamos que arriba aparece la carga de prueba Q sub 0, abajo también se va a eliminar y por lo tanto en campos uniformes vamos a decir que el potencial eléctrico se va a calcular como el campo multiplicado por el desplazamiento o la distancia que recorra esa carga de prueba. Repito, esta ecuación es válida para campos uniformes. En el caso de los campos producidos por cargas puntuales, como la que aparece en la figura de la izquierda, esos campos eléctricos son variables, varían según la distancia, si nosotros recordamos de las clases anteriores. Ese potencial se va a calcular como K por Q por D, entre D, perdón. Si usted observa, se parece bastante a la fórmula de campo, solo que abajo era D cuadrado. De acuerdo a lo que tenemos arriba, el campo E multiplicado por D me da el potencial eléctrico, así que esa D hace que una de las dos que aparecía abajo desaparezca. Entonces esa va a ser la formulita para cargas puntuales. El potencial eléctrico, K es la constante, Q es la carga eléctrica y D es la distancia de la carga. Veamos un primer ejemplo. Vamos a suponer dos cargas con signos contrarios que están separadas 7 milímetros, dos láminas. Queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre las dos láminas, que al final se van a comportar como una batería porque van a tener una diferencia de potencial. Pensando en que el campo eléctrico entre ellas es de 25.000 newtons sobre coulombios. Ahí están las dos placas. Entonces el campo uniforme, como recordamos, va de la carga positiva a la negativa, eso ya lo hicimos antes. Y esas son, digamos, las líneas imaginarias de campo que se dibujaran dentro de esa lámina. Los datos son el campo eléctrico 25.000 newtons sobre coulombios, la distancia 7 milímetros, que en metros serían 0.07 metros. El voltaje entonces o el potencial eléctrico sería E por D, el campo eléctrico por la distancia, así que fácilmente serían 25.000 newtons sobre coulombios por 0.07 metros. Al multiplicar eso nos da 175 joules sobre coulombios, porque newton por metro arriba son joules y coulombios quedan abajo. Y a partir de hoy el joule sobre coulombio le vamos a llamar voltio. Así que el resultado son 175 voltios. Veamos un caso 2. Ahora son dos láminas también con cargas iguales y de signo contrario
que generan un campo uniforme entre ellas. Las láminas están separadas 12 centímetros y la diferencia de potencial eléctrico entre ellas es de 120 voltios. Queremos ahora saber el campo eléctrico. Difiere un poco del ejercicio anterior porque ahora ya no conozco el campo y sí conozco el voltaje entre las láminas o la diferencia de potencial entre las láminas. Así que tenemos ahí las láminas, el campo uniforme que se genera entre ellas, la distancia 12 centímetros en metros, 0.12 metros al dividir entre 100. Y el voltaje ya lo conocemos, 120 voltios, es la diferencia de potencial entre las láminas. Así que igual fácilmente la formulita, voltaje es campo por distancia, solo que ahora lo que queremos es el campo eléctrico. Así que esa distancia que está a la derecha, esa D, está multiplicando, la voy a pasar a dividir. Y sustituyo el voltaje 120 voltios, la distancia 0.12 metros. Y eso me da un campo eléctrico de 1000 newtons sobre coulombios, o como ustedes pueden ver también pueden ser voltios sobre metros, que es una nueva unidad de campo eléctrico que también va a surgir. Entonces serían 1000 voltios sobre metros o 1000 newtons sobre coulombios. En el ejemplo 3, ahora hay una carga de 8 microcoulombios que produce un campo eléctrico que varía con la distancia. O sea que ya no es una lámina, ni son dos láminas, perdón, es una carga eléctrica positiva de 8 microcoulombios que va a generar un campo eléctrico. Queremos saber cuál es el potencial eléctrico a una distancia de 6 centímetros de la carga. Así que ahí está la carga. Ese es el campo eléctrico que genera una carga positiva, en este caso es de 8 microcoulombios. Y queremos saber el potencial ahí en ese punto, a 6 centímetros de la carga o del centro del sistema. Los datos son la carga 8 por 10 a la menos 6 coulombios por ser microcoulombios, la distancia 6 centímetros en metros, 0.06 metros. Entonces al plantear la ecuación para cargas puntuales, ya no para láminas, sería K por Q entre D. Es la formulita que acabamos de revisar. Así que fácilmente sustituimos la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado, la carga de 8 por 10 a la menos 6 coulombios y la distancia 0.06 metros. Observemos que un metro de arriba se elimina con uno de abajo y el coulombio de la constante, uno de ellos, se va a eliminar con el coulombio de 8 por 10 a la menos 6. Al final nos quedarán newton por metro sobre coulombio. Si newton por metro son joules, entre coulombios recordamos que dijimos que eran voltios. Eso da 1.200.000 voltios. Por último, en un ejemplo 4, tenemos ahora una carga de 10 nanocoulombios y queremos ahora calcular la diferencia de potencial entre dos puntos ubicados a 3 centímetros y 5 centímetros de esa carga. Tenemos acá entonces el sistema, las líneas de campo y un primer punto que está ubicado a 5 centímetros, le vamos a llamar punto A, no importa el nombre, nosotros le vamos a llamar punto A, el de 5 centímetros y punto B al de 3 centímetros. Lo que queremos ahora saber es no cuál es el potencial eléctrico en cada punto, sino la diferencia entre esos dos puntos. Los datos serían, la carga son 10 nanocoulombios, nano es por 10 a la menos 9, 10 por 10 a la menos 9 coulombios, y las distancias en metros son 0.03 metros y 0.05 metros. Vamos a calcularlas por separado. Comencemos con el punto B, por ejemplo, el que está ubicado a 3 centímetros. El potencial es K por Q entre D, 9 por 10 a la 9 dijimos, 10 por 10 a la menos 9 y 0.03. Las unidades ya no las pusimos, ya vimos qué es lo que nos va a dar. Eso nos da como resultado 3000 voltios. Ahora en el punto A, el voltaje en A sería la constante K, la carga eléctrica y abajo la distancia, la constante 9 por 10 a la 9, la carga 10 nanocoulombios o 10 por 10 a la menos 9 coulombios y la distancia ahora son 0.05 metros.
Eso nos da un resultado de 1800 voltios. Pero como ahora lo que nos piden es la diferencia de potencial, la diferencia es una resta, allá está, mire, diferencia, entonces le vamos a restar, en este caso al voltaje B, le restamos el voltaje en A por ser mayor el de B. No nos interesa el signo, sino la diferencia nada más. Lo que sí es importante notar es que entre más cerca esté el punto de la carga, mayor será el potencial. En este caso, el que está más cerca es B, 3000 voltios. La diferencia entonces sería 3800 y eso da 1200 voltios. Será la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Sería la clase de esta semana. Solamente nos quedaría el trabajo que va a hacer en su cuaderno. Aquí están un par de ejercicios. Se los dejo para que usted los anote y comience a trabajar en su cuaderno. Ahí en la parte 2 hay unos ejercicios del libro de la página 40 que habrá que hacer. Son muy sencillos. Así que eso sería por hoy y seguimos en otra ocasión.